el versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Amén. Bien, Padre bueno, gracias por tu bondad al permitirnos este hermoso privilegio. Todos los que estuvimos el día de ayer involucrados, nos diste fuerzas o superamos la debilidad. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, pido, bendito Dios, que tú hables. Lo harás a través de mi boca y lo harás a través de la conciencia que tenemos cada uno de nosotros. Y tu Espíritu Santo se encargará de que nuestra vida sea bendecida. Bendice a todos aquellos que están con nosotros en esta hora por medio de la comunicación. Y también, Señor, pedimos por nuestros hermanos y nuestras familias que están fuera del país. No nos hemos olvidado de ninguno de ellos. Tú sabes que los llevamos en oración. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. El tema de esta mañana es: entonces cayó fuego. Note ese entonces. Entonces cayó fuego. Esto está basado en el altar se conoce comúnmente como el altar de Elías. El altar representa nuestra vida. Y este altar, si usted nota, en ese versículo que leímos, hay algunos elementos. Algunos los vamos a ver visibles, otros no. Pero nosotros estamos representados en ese altar. Y es muy importante porque cuando el siervo de Dios comenzó la restauración, otras cosas que no están en los elementos puestos en el altar fueron necesarios. Y como nosotros somos el altar, significa que somos parte de cada una de las cosas que el profeta tuvo que decir para que llegara el momento y dijera la Escritura: entonces cayó fuego del cielo. Y le hago esta aclaración para que usted note, esté atento, el entonces cayó fuego, o el entonces vino la bendición, entonces el Señor respondió, entonces los cielos se abrieron, entonces llovió, entonces vino la sanidad, entonces vino la provisión, entonces vino la restauración, como es el caso que estamos viendo. En épocas anteriores hemos visto esta porción como la restauración del altar, o también le hemos puesto el altar arruinado. Entonces hemos visto algunos elementos muy importantes que representan nuestra vida y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que nuestra vida pueda ser restaurada. Entonces en este versículo, la caída del fuego fue el punto crucial y el clímax del drama del Carmelo. O sea, el todo era que descendiera fuego. Se podía hacer todo, pero si no descendía fuego es porque algo se había fallado. Fíjense que el diablo es una imitación, no sé si se puede decir una imitación perfecta. Sí se puede decir, ¿verdad? Una imitación perfecta. Entonces, pero aunque sea perfecta, no deja de ser imitación. Pero es una imitación perfecta en muchas cosas. Es increíble la cantidad de cosas en las que él imita. En todo. Si usted ve todo lo que la iglesia evangélica hace conforme a la palabra, las religiones lo imitan. Ahí se puede dar cuenta, y no tienen la capacidad de decir los que no pertenecen a la iglesia evangélica. No tienen la capacidad de decir, bueno, ¿y por qué imitamos?
porque ellos van como punta de lanza y nosotros vamos haciendo todo lo que ellos hacen. Y esto es en alabanza, en todo, una forma de congregarnos, una forma de... Hoy usted oye a alguien de otra religión y usted no sabe, al oírlo no sabe si es evangélico o no. Una perfecta imitación. Así en la adoración, en muchas cosas. Entonces, le decía de la perfecta imitación del diablo. Por ejemplo, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, es perfectamente imitada aquí en la tierra. Y el Señor lo explica cuando dice de que no arranquen la cizaña, porque van a arrancar trigo. Son tan parecidas, la diferencia es el final, el fruto. La cizaña no va a dar fruto, el trigo va a dar fruto, pero mientras no se vea el fruto, no se puede arrancar la cizaña, porque se va a dañar el trigo. Y aparte de ello, en lo no visible, la cizaña está enraizada con las otras raíces de los trigos. O sea, al arrancar la cizaña, se puede traer también el trigo. Porque ¿cuántos sufrimos calenturas ajenas? Porque se está tratando con cizaña y el trigo es afectado, porque el trigo no sabe qué es cizaña. Hablo espiritualmente en el caso del creyente y el que no es creyente. Entonces, hay una imitación perfecta. La diferencia es que en uno va a descender fuego y en el otro no. La diferencia es que la verdadera va a ser quitada y la falsa se quedará. La diferencia en que la imitación es que las dos se van a casar. La verdadera se casa en el cielo y la falsa se casa en la tierra. La verdadera se casa con Cristo y la falsa se casa con el anticristo. Estoy hablando de pura escatología. O sea, entonces hay que ser muy cuidadosos. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el caminar nuestro es individual, es personal, es voluntario. De igual manera nuestro servicio, de igual manera nuestro congregarnos, de igual manera nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras aportaciones, es independiente en relación al por qué o no debo de dar, por qué o no debo de congregarme, etcétera. ¿Por qué? Porque lamentablemente nos dejamos llevar por los precios y perdemos mucha bendición, porque es que yo creía, es que yo pensé, es que yo me imaginé, pero eso solo existe en la mente de uno. Entonces, todas esas cosas son bien delicadas e influyen en gran manera sobre nuestra vida. Elías inicia su restauración. Y desde un principio hay enseñanza de cómo poder llegar a restaurar nuestra vida. Pero aquí llegamos directamente porque nos compete esto, nos compete que entonces cayó fuego sobre el altar. Lo primero que hizo Elías es que invitó al pueblo a acercarse a ver el procedimiento entero. Fíjense que eso es figura para nosotros. Allá fue literalmente, en nosotros no es literalmente, es una figura nomás. Y esto pasa, todo lo que pasó aquí pasa en nuestra vida y debe de pasar en nuestra vida, y debemos de hacer lo que dice la enseñanza, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo número 15 y versículo número 4, que todo lo que se escribió en la antigüedad es para nuestra enseñanza. Y Pablo en 1 Corintios 10 dice que es para lo que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Entonces, entendamos que esto es voluntario, esto es personal. Y debemos de ser sabios, ya que los tiempos son malos, y debemos de acordarnos del Señor en los días de nuestra juventud. Créanme, fallamos demasiado en la juventud. Si usted nota, el Evangelio podríamos decir que es para gente mayor. Podríamos decir, ¿en qué sentido? En que nosotros vemos el comportamiento y todo en la vida del adulto, pero es porque el adulto prácticamente ya cometió una infinidad de errores y aprendió de la vida.
y viene a la conclusión de que todo pasa, Dios queda. El joven no piensa ni siquiera en eso, y como no ha sufrido, entonces tiene toda una vida por delante. Pero los que ya vivimos algo, ya nos dimos tantos golpes, ya nos dimos cuenta de muchas cosas, que hoy lo que tratamos la manera es de decidir caminar en el Señor y tratar y luchar de no apartarnos. Entonces, podríamos decir, no sé en qué forma lo va a entender, podríamos decir que tenemos una ventaja sobre el joven, pero no es porque seamos mejores que los jóvenes, ni es porque seamos más inteligentes que los jóvenes, sino sencillamente porque la vida ya nos golpeó tanto que ya no tenemos opción. Y algunos, el Señor nos ha puesto setos de espinos para no apartarnos de sus caminos. Pero no es que seamos mejor que los jóvenes, sino que lamentablemente estamos más afectados por la vida. Invitó al pueblo a que se acercara y reparó un viejo altar de Dios que Jezabel había demolido. Jezabel representa aquí la religión, representa el paganismo, representa el humanismo y todo aquello que está fuera del Señor. Entonces significa que Elías inició el proceso para reparar un viejo altar. Y lo primero que yo pienso es, ¿cuántos estamos conscientes de que nuestro altar ha envejecido? Y no solo ha envejecido, al decir envejecido es lógico, se ha descompuesto, se ha arruinado, porque el envejecimiento es figura de muerte paulatina, es una muerte silenciosa, es una muerte lentísima. El envejecimiento es muero, hasta que desaparezco. Entonces, ¿cuánto tenemos un altar viejo? ¿Por qué viejo? Porque ¿desde cuándo no desciende fuego sobre nosotros? Porque un altar puede existir, pero nada sirve un altar sin fuego. El todo del altar es que descienda fuego sobre él. Y si el altar representa nuestra vida, entonces ¿cuál es nuestro todo? Lo que hizo Elías es primeramente que tomó 12 piedras, y esto era un gran mensaje para cada uno de los israelitas. Era un gran mensaje. Ellos sabían, ellos entendían. Yo ya lo expliqué en las 2, 3 ocasiones que he compartido, y lo he repetido porque sé que siempre tenemos gente nueva y hay que enseñarle para que pueda entender cuando hablamos del 12, cuando hablamos de las piedras en el altar de Elías. Entonces, ellos sabían que el número 12, ¿qué es lo que representaba? ¿Qué es lo que significaba? Las 12 tribus. También ellos estaban divididos por el reino del norte y por el reino del sur. Entonces, al poner 12 piedras, ¿qué les estaba diciendo? Porque en el caso mío, a veces algunas personas posiblemente no me entienden, no me comprenden, cuando hablo de que no es posible que no pueda haber unidad entre nosotros. Si no hay unidad entre nosotros, no puede descender fuego de Dios. Y esto es lo que estaba pasando en esos tiempos. Había una gran división, había una gran separación, no había unidad, no había un mismo sentir, habían dejado de ser un solo cuerpo. Ahora, aquellos que tenemos malas experiencias, ¿a dónde terminan las desuniones? ¿A dónde terminan las indiferencias? Las diferencias y las indiferencias también. ¿A dónde nos llevan el no llevarnos uno con el otro? ¿A dónde nos lleva cuando estamos desunidos? ¿A dónde nos lleva esa separación? Algunos estamos muy conscientes del efecto de la desunión. Entonces, él tomó 12 piedras y edificó un altar con esas 12 piedras que están representando a Israel, que debe de estar unido. Hizo una zanja. En su momento enseñamos lo que significa esa separación del mundo, lo que significa poner límites. Él hizo eso, puso un límite.
Mientras usted no decida poner un límite, difícilmente va a descender fuego, porque cada uno de estos elementos eran importantes para que cayera fuego. Con uno que faltara, fíjese que le está diciendo de la imitación perfecta del diablo. Fíjese que lo que le iba a decir se me escapó, y era de que el sacerdote satánico tiene que iniciar un proceso y llegar a una meta. Y el último paso en todo ese proceso que tiene que llevar es que para poderse, al menos así lo oí de un personaje de esto que se convirtió a Cristo, es que para poderse ordenar, el final es que otra persona tiene que dispararle con una escuadra 45 al pecho o a la cabeza, donde sea, y si la bala no lo mata, es que todo el proceso fue perfecto. Si el disparo lo mata, significa que algo falló en el proceso. Mire, el diablo imitándolo todo. Si se muere es porque falló en el proceso. Ahora, si nosotros venimos al Señor, ¿por qué no desciende fuego? Porque nosotros, no, es que mire, yo me congrego, no, mire, es que yo adoro, no, es que mire, es que yo diezmo, y empezamos nosotros a poder justificar que debemos de ser bendecidos. Yo debo de ser bendecido por Dios, porque mire, y todo lo hago. Es que si no desciende fuego es porque en alguna de las cosas falló. Posiblemente sea todo, pero no nos unimos, no nos hablamos. Y así podría ser cualquier otra razón. Pero eso solo usted y yo lo sabemos, y si no lo sabemos tenemos que pedirle al Señor que nos muestre, que nos revele, Señor, en qué fallé. Entonces hizo una zanja, preparó la leña, se necesitaba la leña para que ardiera el altar, porque podía descender fuego, pero no había leña, había que ver leña, o sea, todos los elementos que nosotros debemos de poner en ese altar. También cortó un buey en pedazos. En algunas versiones dice todo, pero es buey. ¿Por qué? Porque el buey es figura de Cristo, el buey es figura del creyente, y lo partió, lo abrió, lo dividió. Esto era lavar sus entrañas, limpiar sus entrañas, sacarle toda la sangre, había que derramar toda la sangre, dividirla por sus piezas. Y esto es hacer un examen exhaustivo para poder ver que no había nada indebido dentro del buey que representa nuestra vida, para que pudiese descender fuego del cielo. Se tenía que separar la cabeza, se tenía que separar muchas partes, la cabeza, mis pensamientos. O sea, es una infinidad de cosas que explicamos en su debido momento, y que usted debe de, si no las sabe, debe de tratar de conocerlas. Es muy importante para que tenga usted conciencia de lo que es un altar y qué es lo que se necesita para que el fuego pueda descender. Amén. Y aparte de ello, ya como último, viene Elías y pide, imagínese, tiene que quemarse, y pide que se pongan 4 cántaros de agua, y cuando caen suficiente como para que no encienda la leña, pide que se haga por segunda vez, y después pide que se haga por tercera vez. Significa que el altar estaba inundado de agua. Yo le quiero preguntar, si el altar somos nosotros, ¿estamos inundados de la palabra de Dios? O mire, con toda la enseñanza de ayer es como para que a un mes ya no venga. Sí, porque recibió como 5 o 6 enseñanzas en un solo día, y algunos en el mes reciben 3. Entonces tenemos suficiente como decir, no, mire, suficiente, está lleno de agua nuestro altar. Entonces descenderá fuego sobre usted. ¿Sobre quién? Sobre usted, ¿verdad? Sobre mí, no sobre nosotros. Porque estaba pensando, ¿por qué algunos compañeros nuestros no pasaban los exámenes en el ciclo, en el colegio, lo que fuera, y a todos nos habían dado la misma enseñanza? ¿Por qué no todos se gradúan y por qué algunos se quedan?
¿Por qué algunos pasan? Y han recibido el mismo tiempo, y han tenido la misma oportunidad, tienen los mismos catedráticos, los mismos horarios. Hasta en la mayoría de los casos es que pagan lo mismo. Pero ¿por qué no pasan? ¿Por qué? Porque el esfuerzo es personal. El maestro puede llegar con toda la buena intención, con toda la buena preparación, pero si el alumno no lo valora, de nada sirve. Esto estaba pasando en los tiempos de Israel. Entonces cayó fuego del cielo. Todo lo demás había sido una preparación para ese momento. Todo lo anterior, que se lo he narrado en unos cuantos minutos, todo eso era con un solo objetivo, era la preparación para ese momento. ¿Cuál momento? Para que el fuego descendiera. Entonces, descubramos los factores fundamentales y descubriremos la fuente del renacimiento espiritual. Para que llegue ese entonces cayó fuego. La pregunta es, ¿cuándo? Cayó primeramente, no por eso, pero ¿cómo estaba? Cayó en un momento de apostasía nacional. ¡Qué misericordia la de Dios! El altar fue restaurado y lo restauró el profeta por mandato de Jehová. El pueblo no hizo absolutamente nada, pero en este caso el altar soy yo. Y o sea, como creyente, el altar soy yo, dice usted. Pero también el Señor lo que hace es que envía o usa al profeta, en este caso Elías, usa al siervo de Dios para que ese altar pueda funcionar. Entonces yo debo de estar atento en esa misericordia, en ese tiempo de apostasía. El Señor va a usar su instrumento para que usted y yo entendamos. Y ese entendimiento solo yo lo puedo descubrir si me interesa, si me beneficia, si lo necesito. Si no, ahí vamos a seguir. Entonces, cayó en un momento de apostasía. ¡Qué bondad, qué misericordia! En un tiempo de apostasía, que Dios me hable, ¡qué misericordia! En un tiempo de apostasía, que alguien se interese por mí, ¡qué misericordia la de Dios! En un tiempo de apostasía, que alguien esté orando por mí, ¡qué bondad la de Dios para conmigo! La adoración a Jehová estaba en su declinación más baja. Y la adoración a Baal había capturado el campo. ¿En qué momento descendió fuego? ¿En qué momento cayó fuego? Cuando la adoración al Señor estaba en una declinación de la más baja. ¿Por qué? Porque el altar estaba arruinado. Esto significa desde cuándo no se adoraba. Desde cuándo Jehová no respondía. La oscuridad espiritual oscureció toda la nación, oscureció toda la tierra. Mire qué tremendo. La oscuridad espiritual oscurece todo lo que está a nuestro alrededor. Al menos para nosotros está oscuro. Porque muchos pueden estar en luz, pero nosotros todo lo oscurecemos. Amén. ¿Cuántas cosas eclipsamos? Mire, uno no como uno está tan mal espiritualmente, uno no puede ver todo lo que uno eclipsa. Uno no puede ver todo lo que uno oscurece. ¿Qué significa eso? Uno no puede ver todo lo que arruina, todo lo que descompone, todo lo que expone. Uno no se puede dar porque estamos en oscuridad total. Y qué misericordia que cuando la oscuridad es más profunda, la luz se necesita más. Este pueblo no dijo que Jehová nos ayude, que Jehová responda. Ojalá que el Señor enviara a su profeta, enviara a su siervo, que me mandara a alguien que me ayude, que alguien ore por mí, que... No, nada. Este pueblo no hizo nada. Aquí quien actuó fue Dios y el profeta. Y el profeta por mandato de Jehová. Pero ninguno de ellos clamó. Es que no podemos clamar cuando nuestra vida está en total oscuridad. No podemos buscar cuando estamos en oscuridad. No podemos decidir cuando estamos en oscuridad. Es Dios quien en su infinita misericordia envía a su Elías. Pero hay que aceptarlo.
hay que reconocerlo. Y en esa oscuridad, esa es la luz que nosotros necesitamos. Entonces, ¿qué misericordia es en esa oscuridad? Que en esa oscuridad Dios envió a su siervo, envió su palabra, envió su restauración tipificada en el fuego. Qué misericordia para ese pueblo. Si ese pueblo existe es porque Dios no ha permitido que desaparezca hasta el día de hoy. Entonces, si el siervo hace su labor después del fuego, el que tiene que responder somos nosotros. Porque en este caso, el fuego no restauró al pueblo, pero el fuego tenía que hacer que ese pueblo se restaurara por ver el fuego que había descendido y darse cuenta que lo que estaban practicando era una falsedad. ¿Hasta qué momento nosotros nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es una falsedad? O sea, no sirve. Es una falacia. ¿Hasta cuándo nos damos cuenta? Mientras es lo más importante. Hasta que viene el Señor y responde, nos damos cuenta de que todo lo demás no sirve. ¿Por qué lo envía? Porque nadie estaba dispuesto a minimizar la oscuridad del momento en que vivían. Nadie estaba dispuesto a minimizar esa oscuridad. Esto lo vivimos todos los creyentes. Los creyentes que leemos, estudiamos y comprendemos esto, decimos, es cierto, cuando uno está mal, nadie minimiza esa oscuridad. Nadie de nosotros dice, vamos a orar. Nadie dice, vamos a congregarnos. Nadie. Entonces Dios tiene que enviar en su infinita misericordia. Porque ninguno de ellos estaba dispuesto. Todos estaban tranquilos. Nadie decía nada por Jezabel, por Acab, por todo lo que hacían. Nadie decía nada por todo lo que pasaba en Israel. Nadie buscó a Dios porque el cielo se cerró. Nadie buscó a Dios porque la tierra se estaba secando y agrietando. Nadie buscó a Dios porque estaba desapareciendo toda la flora. Y muriendo la fauna también. Nadie. Es tremendo. Mire lo que la oscuridad hace en nosotros. Nos está matando. Yo nunca había comprendido, mientras lo ignoré, nunca había comprendido cómo es posible que una res se deje chupar la sangre por un murciélago. No entiendo. Hasta que una vez entendí, porque alguien decía que este animal en su baba tiene una especie de sedante. Anestésico. Entonces, cuando muerde, esa baba anestésica hace que no sienta la res o el animal que le están sacando la sangre. No siente. ¿Cuántos de nosotros nos está sacando la sangre el diablo y no sentimos? Entonces Dios tiene que enviar al profeta y decirle, mira, te están chupando la sangre. Y no solamente los murciélagos, hay otros animales que tienen anestésico en su saliva para poder extraer la vida. No digamos la sangre, la vida, porque en la sangre está la vida de la persona. Amén. ¿Cuándo cayó el fuego? Cuando Elías obedeció sin dudar. Sin dudar. ¿Cuándo cayó el fuego? Cuando Elías obedeció sin dudar. En este caso es Elías, porque el pueblo, ¿qué podía hacer? El Señor tuvo misericordia con ese pueblo a través del profeta. Qué bendición que el profeta le obedeció en todo lo que Jehová le mandó. No era el profeta el que sabía, no era el profeta el que quería. Él solamente obedeció. Eso fue todo lo que hizo, obedecer. Y esto hay que comprenderlo, hermanos, para que esos prejuicios no nos mantengan en esa oscuridad. Fíjese que el Señor le dice al profeta, primero le dio orden de que orara para que los cielos se cerraran, para que no lloviera durante 3 años y medio. Le dice, vete allá al arroyo de Querit, y se va al arroyo de Querit,
Después de estar en el arroyo de Kerit, le dice, vete a Sarepta de Sidón. Y se va instantáneamente. No lo pensó, se fue en el momento para Sarepta de Sidón. Y el profeta comienza a someterse a todo lo que Dios está diciendo. Entonces, cayó fuego. ¿Por qué cayó fuego? Porque el profeta obedeció al Señor en todo. ¿Usted quiere que descienda fuego sobre usted? Usted tiene que obedecerle a Dios. Si quiere que fuego descienda sobre su vida. Eso depende únicamente de usted. ¿Qué tal si, en el caso de sí mismo, qué tal si Elías no se va al arroyo? ¿Qué le hubiera pasado? Se muere. Hubiera tenido problemas, porque él andaba huyendo porque Acab lo quería matar. Jezabel lo quería super destruir. Entonces, él tenía, ¿qué tal si no obedece? ¿Qué tal si no se va a Sarepta de Sidón? Ahora viene el mandato inequívoco, sin ninguna duda de nada. Ve y muéstrate a Acab. Fíjese que eso está en el capítulo 18:1. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate, oiga, en el tercer año. Y Acab no sabía de que él había orado para que la tierra para que no fuera mojada. Al tercer año le dice, ve y preséntate, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Nada fácil que Elías fuera donde Acab. No era nada fácil. Él había orado. Y fíjese que en el capítulo, ahí en el mismo 18, mire qué tremendo lo que dice el versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, mire, este es el común denominador de la respuesta que nosotros damos cuando estamos en oscuridad. ¿A quién le echamos el muerto? A cualquiera menos nosotros. Entonces, cuando Elías obedece al Señor, llega donde Acab, y mire lo que le dice Acab al ver a Elías en el versículo 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Imagínense, hermano, si él era un siervo, si ese no podía ni consigo mismo, porque después lo vemos huyendo. Y el rey le dice, tú eres el que nos tienes todo arruinado. Y óigame, hermano, mire la respuesta que Dios nos da a nosotros cuando estamos en oscuridad. En el 18, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo ¿a quiénes? A los Baales. ¿Quién es responsable de la oscuridad que vivimos? ¿Quién es responsable de la oscuridad de nuestra casa? ¿Quién es responsable de la oscuridad en el trabajo, de la oscuridad en el ministerio? Somos nosotros. Si estamos mal es porque nosotros tenemos la culpa. Nos hemos apartado de los mandamientos del Señor. Pero antes de poder aliviar la sequía, Elías debe de obedecer la palabra de Jehová. Oiga, Elías tiene... ¿Quién es el que va a ser bendecido con la lluvia? Mire, póngase en el profeta. ¿Quién es el que va a salir bendecido con la lluvia? Israel. Y para que llueva, ¿quién es el que tiene que obedecer? En este caso, Elías. Por Elías, ese pueblo puede llegar a tener lluvia. Por Elías, ese pueblo puede llegarle la vida nuevamente. Por Elías, ese pueblo puede dejar de perecer. Por Elías, ese pueblo puede volver otra vez a su antigua vida normal en Cristo. Y eso nosotros no lo vemos, no nos percatamos. ¿Por qué? Porque ¿qué es el medio que Dios va a ocupar para restaurar mi vida? Pero entiendes lo que lees, ¿y cómo entenderé si no hay quien me enseñe? ¿A quién entonces va a usar el Señor? ¿Y qué es lo que quería Acab con Elías? No lo había mandado a prender, pues, y matarlo. ¿Y qué quería hacer Jezabel con sus profetas en Israel extranjeros, traídos de Sidón,
de Tiro y Sidón, donde el padre de ella era el rey. No eran ni siquiera, estos hablaban portugués. Antes de aliviar la sequía, ¿qué tenía que hacer Elías? Obedecer. ¡Qué amor por Dios y su palabra! No le quiero decir por el pueblo, que también por el pueblo, pero qué amor por Dios y su palabra. Por eso tenemos Elías, no tanto porque nos amen a nosotros. La caída del fuego y la llegada de la lluvia fueron el resultado directo de la obediencia de Elías, de enfrentar a Acab. Y Acab aquí es la personificación de la maldad, de la maldad moral y espiritual, porque se había casado con Jezabel, se había casado en yugo desigual, se había casado con una, ni siquiera bruja, no sé qué grado mayor puede tener, porque Jezabel está representada en el libro de Apocalipsis como algo tremendo. Entonces el fuego cayó porque hubo obediencia en todo lo que Jehová pidió a Elías. Qué importante esto. Significa que para que el fuego pueda descender sobre el altar, esto es, en el creyente, los ministros tenemos que estar conscientes que nosotros debemos de obedecer al Señor y hacer lo que el Señor dice sin ningún prejuicio. Porque ¿cuántos pueden dejar de hacer la voluntad de Dios porque creen de que el pueblo le va a afectar o le va a molestar o se va a sentir mal o se van a ir? El siervo tiene que obedecer únicamente al Señor, porque para eso fue levantado, no fue levantado para otra cosa. El siervo solamente es el medio, el instrumento. Amén. El fuego cayó luego de que fuera reparado el altar que estaba en ruinas, como lo dice el versículo número 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová, que estaba, oiga, estaba arruinado. Entonces el fuego cayó luego de que fue preparado el altar que estaba en ruinas. ¿Significa que Dios me va a bendecir estando en ruinas? ¿Significa que Dios me va a bendecir estando en ruinas? ¿Significa que Dios me va a bendecir estando en ruinas? Hermano, contésteme si yo estoy preguntando para qué. Dios mío. No. Yo quiero que cada uno de nosotros entendamos. No me puede bendecir. Mira, hay un montón de cosas que a mí Dios no me da, no me concede. Yo estoy consciente y digo, bueno, Señor, por algo debe ser, ¿verdad? Y si yo quiero que tú me bendigas, entonces tengo que arruinar, que corregir lo arruinado. Un altar arruinado lo desprestigiaba enormemente al Señor. Y eso no lo entendemos nosotros. Supongamos que este es el altar visible, ¿verdad? Está arruinado, porque dice que estaba el altar arruinado, estaba envejecido. Este altar desprestigiaba a Jehová, porque en lugar de habían otros altares a Baal que estaban bien chulos, bien lindos. Mira, habían focos de colores, habían cortinas lindas de colores, había humo, se miraban bien lindos, así tipo árbol navideño. Es que, óigame, el árbol navideño es muy bonito. Jesús, no lo podemos negar, que es bonito, los colores, los adornos. Hermanos, yo digo, sería mentira, que es feo. No, es feo cuando lo veo con los ojos espirituales. Pero cuando lo veo con mis ojos humanos, digo, realmente qué lindo. Yo he visto unos árboles que uno se queda hasta helado. Oh, tan solo fuera cierto, dicen. Igual cuando uno ve los cultos, las predicaciones y la alabanza, tan solo fuera cierta, dicen. ¿No piensa usted eso? Tan solo fuera cierto. Entonces, este altar arruinado desprestigiaba al Señor, porque habían altares preciosos de Baal.
Y fíjese que jamás, jamás, por muy lindos que fueron, descendió fuego del cielo sobre esos altares. ¿Y cuántos no se percatan de eso? Queremos tener una catedral de cristal y si no desciende fuego, ¿para qué la queremos? Yo no digo que yo no sé si existirán, porque sé que hay una con nombre catedral, no me refiero a eso. Hablo de una catedral, de algo precioso, de algo lindo. ¿Y de qué sirve si no desciende fuego ahí? ¿De qué sirve, hermano, tener una familia como las que vemos? ¡Ah, qué bendición esa familia! ¿En qué sentido? Pero qué lindo. ¿Y de qué sirve si en esa familia nunca desciende fuego? Un altar es símbolo de adoración. Y dije de un principio que el altar representa nuestras vidas. Entonces el altar somos nosotros. Y fíjese qué tremendo, que cuando le dije a usted que esto desprestigiaba al Señor y que esto estaba arruinado y esto representa al creyente, no es por la gente. Fíjese bien, estar arruinado no es por la gente. Es por las huestes. Es que qué tremendo eso, hermano. Es por la gente, porque óigame, ¿quién fue el que llegó a poner en mal a Job en el cielo? No fue el rey de la tierra de Uz, no fue algún vecino. ¿Quién fue? Satanás. Entonces, entendamos, no es por la gente, no es por fulano, sutano, mengano, perencejo, no es por nadie. No es por el gobierno de El Salvador, no es por el gobierno municipal en Antiguo Cuscatlán, no es por la familia, no es por mi tío, no es por mi tía, no es por mi suegro, por mi suegra, no es por esto, por aquello, es por las huestes espirituales. Ese es el problema. Espero que entienda esa verdad. El altar había caído en desuso y estaba en malas condiciones. La adoración al Señor había cesado. Antes de que pudiera caer el fuego, se debía de reconstruir el altar. Antes de que descienda fuego, tiene que reconstruirse el altar. Quiero que Dios me bendiga, entonces restáurese. Porque no puede descender fuego si no hay una restauración. Mientras el altar estuvo abandonado, mientras el altar cesó en sus adoraciones, en sus sacrificios, mientras el altar se iba envejeciendo, mientras el altar estaba solo porque el pueblo no llegaba, no habían sacerdotes, no había nadie que ejerciera el oficio, el sacerdocio, nunca descendió fuego. Ni cuando llegó Elías descendió fuego. Hasta que Elías comenzó a restaurarlo y finalizó su reconstrucción, su restauración, hasta entonces y solo entonces vino la bendición de Dios. Entonces Elías tomó 12 piedras. Él no reconoció la diferencia entre los dos reinos y reconstruyó el altar. Qué tremendo, pero el mensaje era para ellos. Él sabía que estaban divididos, pero él tomó 12 piedras, no tomó 6, no tomó 8, no tomó 10. Como se pudo haber hecho, 10 y 2 aquí. Él tomó las 12 piedras. Usted debe de tomar esas decisiones. Ignore la división, la desunión. Para él estoy desunido, pero para mí él está unido a mí. O sea, el problema es él, no estoy yo. Yo lo tomo en cuenta, yo le hablo, yo le saludo. Fíjense que yo tengo unos vecinos jóvenes que quizás saben que soy pastor, deben de saberlo, lógico. Quizás tienen prejuicios y piensan que yo los voy a evangelizar, que los voy a exhortar o algo. Y yo todo el tiempo, buenas jóvenes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y ellos tratan la manera de no contestarme el saludo o de hacerse los desentendidos. Para ellos no sé quién soy, pero para mí ellos son mis vecinos. Para ellos quizás yo soy enemigo espiritualmente. Para mí no, yo los veo como almas. Entonces yo les digo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Y ellos pasan, y si yo estoy aquí haciendo algo, y ellos pasan, ellos no me saludan como yo a ellos. Pero ¿quién es el problema? Ellos. Yo no tengo problema con ellos. Claro, si me manifiestan que no quieren ni que los salude, pues yo voy a respetar eso. Pero yo no tengo nada contra ellos. Entonces usted use. Y cuando una persona no le hable, dígale, disculpe que le he hecho algo, no puedo trabajar así. Somos compañeros, estamos en el mismo grupo de servicio, estamos en la alabanza, estamos en ese cuartito que es más grande que el estadio Cuscatlán. Y ni siquiera ahí se hablan. Y si yo conozco el caso y veo cuál es el culpable, la siento. No la necesito porque yo no necesito desunión. Aquí somos 12. No somos 8, no somos 6, no somos 10, ni siquiera somos 11, somos 12. Qué importante eso, hermano. Seamos parte de la solución y no parte del problema viejo. No es posible que la casa de Adán siga reinando cuando estamos viviendo en la casa de Cristo. Allá aparecen cucas de la casa de Adán. Porque a esas no las mata nada. Son más viejas que las cucas, le decían a las personas. Entonces el fuego cae cuando hay unidad espiritual entre su pueblo. Si hay algún altar en nuestras vidas que se ha arruinado, el fuego no podrá caer hasta que se vuelva a construir. El fuego cayó cuando toda la ofrenda se colocó sobre el altar. Versículo 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. ¿Cuándo cayó fuego? Cuando toda la ofrenda se colocó sobre el altar. El fuego de Dios nunca cae sobre un altar vacío. El fuego de Dios nunca cae sobre una vida vacía. Está siendo preservado, misericordia, no has muerto porque Dios te ha hecho un vallado aunque tú no sepas. No te has muerto, no te has hundido, porque Dios, no lo sabes, Dios te ha hecho un cerco. Y no te lo muestra ni quiere que lo sepas para que no creas y sigas de perdido. Pero Dios nunca va a derramar su fuego sobre una vida vacía. Dios no está satisfecho con una entrega parcial. Hasta que estuvieron todos los elementos, no faltó ninguno de ellos. Hasta que estuvo todo completo, hasta entonces. No tengamos fugas, todos tenemos fugas, pero es menester nuestro buscar cuáles son las fugas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nada, eso te está perdiendo. Algunos no nos damos cuenta. Mire, cuando uno está no en solvencia económica, cuando uno está pagando deudas y no le alcanza lo que uno tiene para cubrir, hermano, es increíble, una pequeña fuga nos afecta en gran manera. Mire, cuando uno está, y no ha aprendido, pero cuando uno está en esa situación, que cuando uno ve que entre un dólar más en la cuenta de la luz eléctrica, de la energía eléctrica, afecta. Porque usted dice, $1 de tortilla nos duran 5 días. De los que comen normal. Pero usted sabe que $1, cuando uno está en escasez, hermanos, si algunas veces, uno se iba a pie al trabajo por evitar gastar 25 centavos de Colón cuando era 25. Porque algunos de ustedes todos pagaban 10 en su tiempo. Pero mire, uno increíble, hermano. Yo me recuerdo que en mi época de estudiante, para poderme tomar una Coca-Cola helada, me daban 10 centavos para el bus, 10 para el regreso y 5 más para que yo comprara lo que yo quisiera. 25 centavos de Colón. Y yo me recuerdo que cuando estaba en el recreo y yo quería tomarme una gaseosa, hermano, o apantallar con los demás que yo también tenía,
Tenía que irme a pie de regreso. Y es por eso que algunos andamos apagando las luces. Porque ese dólar va a hacer falta. Andamos cerrando los chorros. No lavamos los carros con mangueras. No, que agarramos el trapito, lo mojamos, lo retorcemos y lo pasamos despacito. Algunos porque estamos en escasez y otros porque hemos aprendido. Entonces, no va a caer sobre un altar vacío. No voy a decir las citas bíblicas porque se me acabó el tiempo. Ananías y Zafira presentan una parte a Dios, simulando que lo era todo, pero a un costo trágico para ellos. No vamos a engañar a Dios. Eso es tremendo en la vida de Ananías y Zafira. Si Zafira hubiera sabido que su muerto estaba que su muerto estaba esposo, miente. Pero como no sabía que su muerto acababa de morir, su esposo, el cansancio, hermano, que su esposo está muerto, no hubiera mentido. Tremendo, ¿verdad? No ande mintiendo. Abraham fue convocado por Dios a entregarle la peor cosa de su vida. Y, oiga esto, y la mejor cosa de su vida. ¿Ya había oído eso usted? Le pidió la peor cosa de su vida y la mejor cosa de su vida. Abraham lo pidió todo. Y nosotros solamente nos quedamos en que Isaac, ¿verdad? No, pero también le pidió lo peor. ¿Y quién era lo peor? Ismael. Él tuvo que entregar a Ismael, el hijo de la incredulidad carnal, y enviarlo lejos de su tienda en el desierto. Eso le pidió el Señor. Es lo peor tuyo, le dijo. ¿Qué está simbolizado en Ismael por ser el fruto de la carne? Eso es lo peor tuyo, tienes que sacarlo. Y después tuvo que colocar a Isaac sobre el altar, el hijo de su fe sublime, y levantar el cuchillo del sacrificio para después quemarlo hasta convertirlo en cenizas. Amén. Que fue lo que convirtió el altar de Elías. Se convirtió en cenizas. Amén. Y termino con esto. El último punto, no de lo que traigo, pero sí es muy importante esto. Porque no quisiera que terminemos esta enseñanza sin entender todo lo que hemos dicho con este punto. El fuego cayó luego de haberse excluido lo falso. ¿Cuánta falsedad hay en nosotros? ¿Cuántos somos falsos? Cuando digo falsos es cuántos escondemos nuestra realidad. Por eso nosotros aparentemente podemos estar haciendo todas las cosas bien, pero es falso. ¿Falso de dónde? ¿Cuánta falsedad habrá en nosotros? No puede descender fuego. ¿En qué? Oiga, leámoslo siempre en el capítulo 18, en el versículo 33. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, el 35, en el 34. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Lo falso. O sea, al descender fuego nadie podía dudar de un engaño. Para poder quemar algo se necesita que esté seco. El agua es lo peor para el fuego. En lo normal, porque no nos vamos a meter aquí a ciencia.
El agua es lo peor que puede haber para que algo se queme. Entonces, ¿qué estaba diciendo Elías? Aquí no hay nada falso, porque estos mentirosos, solo que ellos hagan algo va a salir fuego. Los únicos que les pueden ayudar a esto son los de Hollywood. Pero es falso. ¿Y cómo advierten hoy para los que somos bien tontos, verdad? No haga esto jamás, esto lo han hecho profesionales y con aparatos especiales para que se haga. No vaya a creer que esto es cierto, tonto, le dicen a uno. Entonces, en el altar vino y echó agua. Con eso estaba diciendo, aquí no hay nada de falsedad, aquí no hay mentira, aquí no hay engaño. Mire qué tremenda la seguridad que tenía Elías. Hizo que echaran 3 veces agua. ¿Y cuánto tiempo tenía de no llover? Algún día vamos a ver que Dios provee en esos momentos los recursos, aunque no hay. Pero le obedeces a Dios, hay recursos donde tú no los ves. Y los teólogos quieren decir, no es que mire, es que nosotros conocemos la geografía del lugar y a 1650 metros estaba el altar de Jehová que descendió fuego, y como a unos 650 metros de iniciado el monte hay una fuente, y en esa fuente está no sé cuánto, y podían hacerlo entre todo lo que quieran. Es cierto, puede ser cierto, pero no es ese el asunto, no había agua. Hay recursos cuando usted obedece. Pero no tengo nada en la cuenta. Hay recursos cuando usted obedece. Es que fíjese que no hay empresas donde trabajar. Hay recursos cuando usted obedece. Siempre hay provisión. Siempre. Yo quiero decirle algo. A mí me da pena. Y me da pena por los hermanos que solo oyen y dicen, ¿y a mí cuándo? Pero mire, a mí me da pena decir cómo Dios de una forma sobrenatural lo sostiene a uno. Mire, lo sostiene a uno de una forma sobrenatural, sin que usted abra la boca. El que está con usted no sabe que usted no ha desayunado. Te invito a desayunar, le dicen uno. ¿A usted nunca le ha pasado esto? Que en aquellos dorados tiempos, y hasta el día de hoy también, pero en aquellos dorados tiempos que son los más significativos, hermano, el carro de uno caminaba con el tufo de la gasolina. Y había un hermano, él le decía a uno, hermano, sígame, le decía. Y eso, y uno decía, no tengo ni gasolina, ¿y cómo lo voy a seguir? Y a saber hasta dónde va. Y él me llevaba a la gasolinera. Y cuando estaba en la gasolinera, decía, y hermano, ¿qué pasó? ¿Que no anda gasolina? No, le voy a echar gasolina a su carro, me decía. Lo que le quepa. Y yo decía por dentro, gloria a Dios, Señor, que me bendices. No, gloria a Dios que lo ando vacío, decía yo. Le sale a uno lo animal, ¿verdad? Y si andaba medio tanque, que lástima, hombre, si era medio tanque, le acabo de echar. Me sale lo animal. Entonces cuando a usted le pase eso, les diga, me sale el animal. Mire que estoy siendo misericordioso, porque deberíamos decir, me sale la bestia. Cuando hay obediencia, hermano, no una obediencia absoluta que es imposible. Cuando hay obediencia, siempre hay recurso. Entonces Elías no permitió que hubiera espacio para un fuego falso. 3 veces en su desafío a los profetas de Baal estipuló, no pongan fuego debajo. 3 veces se los dijo, en el versículo 23 y en el versículo 35. 3 veces le dijo, no pongan fuego debajo. Se los dijo a los Baales. Amén. Entonces no podía haber nada que lo encendiera. Amén. No puedo explicar más esto porque ya me fue el tiempo. Tenemos que sacar lo falso de nosotros. Si estamos mal, no digamos bien, hermano. No, mal, hermano. Y a la gente no le interesa qué es lo malo. Pero si a mí me preguntan, ¿qué tal anda? Mal, hermano. Punto.
Es una verdad. ¿Para qué voy a decir bien, hermano, si ando bien mal? Y si me preguntan, ¿sobre qué ando mal? Pues, todo es relativo. Ando mal porque no aguanto la espalda, hermano. Ando mal porque me ando muriendo el dolor de cabeza. Ando mal porque le he fallado a Dios. Pero óigame, para que pueda descender fuego a mi vida, tengo que sacar lo falso y decir, sí, ando mal. Y que el agua llegue a los últimos rincones de nuestro ser. Porque dice que el agua llegó hasta, oiga, hasta donde estaba la zanja. Pero así también, cuando el fuego descendió hasta donde llegó el agua, hasta donde llegó la zanja, hasta donde estaba la zanja, hasta donde usted ponga el límite, hasta ahí va a llegar la bendición. Ahora viene el momento crucial. ¿Cuántos tenemos que arreglar nuestros altares porque están arruinados? Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Tu palabra dice que no hay nada oculto que no ha de ser manifestado, Señor. Primero lo haces individualmente, personalmente, a que nosotros lo hagamos voluntariamente. Y después sigue el proceso, Señor. ¿Desde cuándo tu altar está arruinado, hermano? ¿Desde cuándo no adoras? ¿Crees que es una casualidad? ¿Cree usted que es una casualidad que esta mañana, después de todo un retiro de tanta enseñanza, venga Dios y nos pregunte, ¿desde cuándo no me adoras? ¿Desde cuándo está arruinado tu altar? ¿Desde cuándo no puedo yo bendecirte? No es que no quiero, no. ¿Desde cuándo no puedo bendecirte? ¿Desde cuándo hay división, hay desunión? Tienes que comenzar. Hermano, si usted ha pasado es porque usted está dispuesto a agarrar 12 piedras para iniciar todo ese proceso de aquel altar que la religión ha destruido. Y cuando digo la religión, hermano, no estoy hablando de una institución, estoy hablando de la religiosidad en nosotros, del mundo en nosotros. Estamos llenos, saturados de muchas cosas, pero no de Dios. Estamos sumergidos, pero no de agua. Estamos sumergidos en labores, en afanes, en problemas, en conflictos, en desavenencias, en contiendas, en pleitos, en disensiones, en envidias, en celos, en ambiciones, pero no de la palabra de Dios. Y es por eso que nuestro altar, que es el símbolo de adoración, denigra a Jehová. No ante la gente, porque la gente no sabe, hermano. No sabe que somos adoradores, no sabe que somos servidores, no sabe que hemos nacido en el Evangelio, no sabe que toda nuestra vida le hemos servido al Señor, no sabe que predicamos, no sabe qué es lo que hacemos en el Señor. No, el inconverso no lo sabe. Pero las potestades, las huestes, los principados, sí pueden ver que somos un altar en ruinas. Queremos que descienda fuego sobre nosotros. El fuego representa la respuesta de Dios a nuestra vida. El fuego representa la bendición de Dios en nuestras vidas. El fuego representa el respaldo de Dios en nuestras vidas. Acerquémonos como Elías le dijo al pueblo: acercaos a mí. Hermano, acérquese al Señor, es por su bien. Hermano, solo usted puede decir: el afectado he sido yo. Solo usted puede darse cuenta de que el afectado es uno. Quien pierde es uno. Quien se deteriora es uno.
Quien se endeuda es uno, quien se enferma es uno, quien pierde la energía es uno, quien pierde la vitalidad es uno, quien pierde la oportunidad es uno. Hermano, es cierto, hermano, yo estoy consciente que somos una iglesia donde las cosas se nos dicen muy fuertes, créame, yo no quisiera hacerlo. Yo estoy consciente de eso. Pero quiero decirle, no puedo frenar aquello que Dios pone en mí. Y quiero decirle, es para usted el bien. Porque Israel no hubo uno que minimizara la oscuridad en sus vidas, en sus casas, en la adoración, en la tribu, en toda la nación. Y esto afectó a todo el mundo. Por eso Dios tiene que levantar a un Elías. Lo sacó de la nada, de un anonimato. No se sabe nada de Elías más que de Tisbe. Por eso Tisbita. Pero algunos llegan a creer que Elías, aunque dice Santiago que era un hombre sujeto a pasiones, era un hombre que Dios trajo no se sabe de dónde. Algunos lo consideran un hombre traído fuera de la tierra, porque no se le puede dar la asignación de un ser celestial, porque no se sabe nada de él. Así es Dios, para bendecirte de la nada va a ocupar a alguien, para restaurarte con amor, con misericordia, porque sencillamente Él sí nos ama y quiere que su fuego descienda sobre nosotros. Cantábamos, usted no lo sabía, cantábamos, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, descienda hoy tu fuego. ¿Y a cuántos se nos salieron las lágrimas al cantar esa alabanza? ¿Sabe que eso es lo que Dios quiere? Lo que nosotros le pedimos en esa alabanza. Y hoy Él nos da respuesta para que esa alabanza se pueda convertir en una realidad en nosotros. De alguien que necesita aceptar a Cristo, póngase de pie antes de ministrar esta alabanza. No sé si habrá alguien que necesita aceptar al Señor Jesús. Si hay alguien, póngase de pie. Yo le invito a aceptar a Cristo. Y usted que tiene luchas, amén, que Dios la bendiga, hermana, la veo. No sé si habrá alguien más que quiere acercarse al Señor. Algunos nos hemos acercado, pero no de verdad. Hoy es una oportunidad para que usted se acerque de verdad al Señor, reconociendo que su altar no está ni siquiera arruinado, porque cuando uno no ha sido cristiano ni siquiera tiene altar, quiere ser altar. Y ese es lo importante de la invitación. Y usted que está con luchas, no pierda la oportunidad de su Dios. Es Dios, es usted y Dios. Hermano, yo ni cuenta me doy cómo Dios lo bendice o cómo Dios lo trata. Yo no me doy cuenta. Yo no puedo ver sus lágrimas ni sus alegrías cuando usted es premiado por la vida, por el Señor, porque esto es personal. El único interés de Elías era que descendiera fuego, y así fue. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Y Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu,
Espíritu